No, hombre, es que esto sí fue un super descubrimiento del siglo. O sea, esto debería ser una idea patentada. Sale. Entonces, bueno, esto no le hagan caso, esto son cosas de otras cosas. Sale, entonces, la clase pasada vimos diferenciación implícita, no sé si se acuerdan. Que vimos que básicamente la diferenciación implícita era lo de ver el cambio en una función, ¿sale? ¿Qué tanto se tiene que mover y para compensar el pequeño cambio que le hicimos a x, ¿no? Y nosotros lo veíamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, de que si yo ya me moví este cachito en x, ¿no? De x, un pequeño cambio en x, ¿qué tanto tuvo que compensar y, ¿no? Y entonces esta idea es la de diferenciación implícita, y algo que se me olvidó mencionar la clase pasada es que esta idea, la diferenciación implícita, a diferencia de la diferenciación normal, nos permite llevarlo a muchas dimensiones. Si se dan cuenta, aquí ya estamos en 2 dimensiones, ¿sale? O sea, aquí ya, pues ya tenemos tanto un cambio en Y como un cambio en X, ¿no? Entonces podríamos pensar como que ya lo estamos viendo en 2 dimensiones. Y podemos agregar una Z, y básicamente eso sería como ver qué tanto, si yo le muevo un poquito a X, qué tanto me tengo que mover para mantenerme como en esa línea 3D, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, a ver, espérense, entonces, por ejemplo, es así, ¿no? Entonces tenemos como esta línea aquí 3D, ¿no? Esta es como mi línea, ¿sale? Esta aquí cruza. Entonces, si yo hago un pequeño cambio en X, ¿no? Aquí un pequeño de X, ¿qué tanto se tiene que mover mi Y y mi Z, ¿no? Sí, para llegar como a un punto dentro de la gráfica. O sea, obviamente mi dibujo no está como muy bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, sería mi DZ, ¿no? Y la altura sería como mi DY, ¿no? Algo así. Entonces, básicamente, por eso la diferenciación implícita también como que nos sirve, que eso no mencioné la otra vez, porque la diferenciación implícita nos sirve porque ya nos puede ayudar para adentrarnos a cálculo n-dimensional, ¿no? Y ya pues poder ver en distintos planos y no simplemente en uno de 2 dimensiones, ¿no? Entonces, pues ya se vuelve muchísimo más completo. Y hoy lo que vamos a ver es es una cosa que se llama derivadas de orden superior, ¿sale? Entonces, derivadas de orden superior. Y esto igual que todos los temas, tiene un nombre demasiado mamalón para algo que en verdad no tiene mucho chiste. Simplemente cuando dices de orden superior, significa que en lugar de ser la primera derivada, ahora va a ser la segunda derivada, o la tercera derivada, o la cuarta derivada. Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos algo así como, miren, voy a poner uno fácil, pero simplemente para como ilustrar. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestra función es 5x a la cuarta menos 3x al cubo más 8x al cuadrada menos x más 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta, a ver, Dieguito, ¿cuál sería la derivada de esta? Híjole, Manuel, no veo nada de lo que dice. Yo tampoco. Híjole, a ver, ¿tú tampoco ves? Es que se ve muy borroso. Ah, ok, aguanta, creo que ya veo. Ya se destrabó. Ya se ve bien. A ver, Abril, ¿y tú sí ves? Espera, voy a volver. Entro y. Bueno, voy a salir y entro. Ok, va. Tú, Dieguito, tú la sigues, ¿tú sí la ves? Sí, ya la veo mejor. Es que pasa un poco como la vez pasada que cuando te movías se veía trabado, pero ahorita que no está haciendo nada ya se medio ve. Ok, Raichu, ¿tú sí la ves bien, Raichu? ¿Qué hubo? Ahora sí. Sí, ok, a ver, entonces, Dieguito, dime, ¿cuál sería la derivada de esa? Creo que sería 20x cúbica menos 9x cuadrada más 16x menos 1. Sí, o sea, entonces la voy a escribir, ahora sí que para evitar las trabadas, ¿no? Entonces, acuérdense que la primera derivada se le pone una comita arriba, ¿sale? Entonces, miren, así, ¿no? Acuérdense que se pone como un numerito romano, ¿no? Arriba la función,
Entonces, en este caso se indica que es la primera derivada. Efectivamente es lo que dijo Dieguito, ¿no? Que sería el 20x al cubo menos 9x al cuadrado más 16x menos 1, ¿no? Entonces, ahora, a ver, Vanes, ¿cuál sería la segunda derivada? O sea, ¿cuál sería la derivada de esta que acabamos de sacar? Vanes. ¿Sí ves, Vanes? Ahí es cuando se aplica la regla de la cadena. O sea, en todos los problemas se aplica la regla de la cadena medio de forma invisible, pero en este en verdad solo tienes que aplicar la regla de los exponentes. Por ejemplo, en la primera que decía f de x es igual a, por ejemplo, 5x a la cuarta, ¿no? Para tomar la derivada de 5x a la cuarta, acuérdate, por regla del exponente, el 4, el exponente baja multiplicando, por eso 5 por 4 dio 20, y al exponente se le resta 1, por eso te queda una x al cubo. Y si te das cuenta en los demás ejemplos es lo mismo. Ok, entonces sería 60x al cuadrado menos 18x Sí, sí. más menos 1. No, bueno, sería menos 1. O más 16 menos 1. El menos 1 ya no le pasa nada, porque fíjate que va a tener, o sea, fíjate que como ese no tiene ninguna x, la derivada de una constante siempre es 0. Entonces se desaparece, igual que en el primer ejemplo que había un más 1, ¿no? Ajá, sí es cierto, Entonces, sí es cierto. en esta, como es la segunda derivada, como es la derivada de la derivada, se le pone un número 2 romano arriba a la función para indicar que es la segunda vez que tomamos derivada. Y entonces en este, pues es justo lo que dijo Vane, ¿no? Menos 18x más 16. Y, a ver, por ejemplo, Raichu, ahora, ¿cuál sería la tercera derivada? O sea, la derivada de aquello. 120x menos 18. Y eso sería la tercera, ¿no? Entonces ponemos así. 120x menos 18. Y Abril, ¿cuál sería la cuarta derivada? April. Pero bueno, no sé, no he visto tu clase de derivadas, entonces, pues no sé. Ok, mira, fíjate, te voy a medio explicar, ¿sale? Aquí, para tomar la derivada de una función, en este caso tenemos dos partes, ¿no? Tenemos una resta, una cosa menos otra. Entonces, una regla de las derivadas es que la derivada de una resta es la derivada de sus partes, ¿no? O la derivada de una suma, es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que derivar pues, el primer cachito menos la derivada del segundo cachito. La derivada de un número que no tenga x, que no tenga la variable que estamos derivando, como estamos derivando con x, pues si no hay x, pues se vuelve 0, ¿sale? Entonces, todo un número que no tenga la variable de derivación se hace 0. O sea, toda constante se hace 0, ¿sale? Entonces, aquí el menos 18, pues su derivada es 0, ¿sale? Y del 120x, aquí como si hay una x, aquí sí hay que aplicar una regla. Y aplicamos la del exponente, que es lo mismo que le dije a Vane. Mira, fíjate, por ejemplo, en la primerita, ¿no? Que teníamos 5x a la cuarta. De su derivada lo que pasa es que el exponente de la x baja multiplicando. Entonces, fíjate, el exponente era un 4, ¿no? Entonces baja multiplicando y sería 5 por 4, 20, ¿no? Por eso hay un 20 ahí en la derivada. Y al exponente se le resta 1, ¿sale? Entonces ahora se queda como x cúbica. De cierta manera, bueno, hicimos una clase donde expliqué como la lógica que hay, pero así si lo quieres pensar de manera muy burda, es como si el exponente fuera como una batería y gasta como una batería, ¿no? Entonces gasta una batería y la usa, y pues cuando usa el 4, pues lo multiplica, ¿no? Entonces ya queda 5 por 4, 20, pero como ya lo usó, pues se le quita la batería, ¿no? Obviamente. Y ahora solo te quedan 3, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si se entendió. A ver, ¿me podrías decir entonces cuál es la derivada de 120x? Sería 120 entonces. Sí, 120, sí, sí. Entonces aquí ya ponemos la cuarta derivada es 120, ¿sale? Y entonces fíjense, ahora, fíjense aquí, cuando yo tome la quinta derivada, ¿sale? Pues es una constante, entonces me va a dar 0. Y aquí lo que pasa es de que ya no importa cuál tome, si yo digo otra derivada de esto, pues la derivada de 0 es 0. Otra derivada, pues sigue siendo 0. Ya todas las derivadas a partir de aquí son 0, ¿sale? Entonces, hay dos cosas que son como de interés, ¿sale? Cuando estudias derivadas de orden superior.
Una es evidentemente pues sacarlas, no tiene ningún chiste. Otra es ver qué pasa mientras si sigues derivando. O sea, si derivas como infinitamente, ¿qué va a pasar? ¿Se hace cero? ¿Hay algún patrón? ¿No? ¿Se repite de repente? ¿Sale? Ahorita les voy a poner un ejemplo de una que se repite. Y la otra cosa por la que nos interesa estudiarlos es porque, acuérdense, la derivada te dice cómo cambia la función, ¿no? Entonces, en este caso, la primera derivada nos indica cómo cambia la función solita, ¿sale? Esta de aquí nos dice cómo cambia esta, ¿sale? ¿Qué tan inclinadas están sus pendientes, ¿sale? En cada punto, ¿ok? Acuérdense, esa es la definición de derivada. Nos dice el cambio, cómo se comporta el cambio en la función. Pero la segunda derivada nos dice cómo cambia la primera. O sea, vaya, en palabras como todo mezclado sería cómo cambia el cambio de la función, ¿sale? Lo vamos a ver más adelante como en ejemplos. En verdad las que más sirven es la primera y la segunda. Pero obviamente en vida real se ocupan pues muchas, ¿no? Porque a veces te interesan muchos cambios. Y pues la tercera es el cambio del cambio del cambio de la función, ¿sale? Entonces, a ver, Dieguito, ¿hasta aquí se entiende la idea de las derivadas de orden superior? Sí, Manuel, gracias. Raichu, ¿se entiende la idea? Simón. ¿Sí? ¿Abril sí se entiende la idea? Sí, más o menos. Ok, luego vamos a ver ejemplos ya de cosas. Ahorita lo importante es más calcularlo y no tanto ahorita todavía entender como para qué se usan. Luego lo vamos a ver con más detenimiento. Ahorita lo importante es que no nos hagamos bolas con la notación de cómo indicar, por ejemplo, qué es la tercera derivada y pues obviamente pues, poder calcularlo sin hacerte bolas. Entonces, Vanes, ¿tú también te quedó claro hasta aquí? Sí, Manuel, gracias. Sale, entonces miren, ahora les voy a enseñar un ejemplo que es de los más padres. Bueno, obviamente no de los más padres, porque hay otro que también les voy a enseñar que está muy padre. Esta es una función que si tomas la derivada varias veces, se repite. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a iniciar con f de x, ¿sale? Es igual a seno de x, ¿no? Ahí lo puse muy pegado. Entonces, a ver, Dieguito, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Sí, coseno. Entonces ya la primera derivada es coseno de x, ¿no? Ahora, Raichu, ¿cuál es la derivada de esta derivada que sacamos? O sea, ¿cuál sería la segunda derivada? Era seno inverso, ¿no? Menos seno. Acuérdate, es No, distinto eso. decir seno inverso. Seno inverso hablas de una función inversa, que es una cosa totalmente distinta que menos seno, ¿sale? Entonces, la segunda derivada sería menos seno, ¿sale? Menos seno de... Ok, a ver, hermanita mía, no importa si no te la sabes, ya medio viste cómo va el patrón. Entonces, ¿cuál sería la derivada de menos seno? Si la derivada de seno fue coseno, ¿cuál es la derivada de menos seno? Menos coseno. Muy bien, qué inteligente, hermanita. Entonces, pues da menos coseno, ¿sale? Ahora fíjense, porque aquí en el cuarto paso es donde sale la magia. Vane, ¿cuál es la derivada, la cuarta derivada? No sé, Manuel. Mira, fíjate, igual que Abril, usa el truco, mira, fíjate, ya vimos que la derivada del seno es coseno, eso ya te lo dijo Dieguito. Y luego Raichu te dijo que la derivada de coseno es menos seno. Aquí tenemos la derivada de menos coseno. ¿Qué va a dar? Bien, vamos a hacerlo por partes. ¿Cuál era la derivada de coseno? Menos seno inverso, ¿no? Menos seno, ajá. Menos seno. Ajá, Lo del menos- inverso es no va. Menos seno, ¿sale? Ajá. Entonces, fíjate, pues si aquí sustituimos sería menos, porque aquí hay menos fuera del coseno, y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, menos seno de x, que eso al final nos da seno de x. Seno de ¿vale? X. Entonces, fíjense, ya se repitió. Empezamos en seno y después de 4 derivadas regresamos al seno. ¿Sale? Entonces, esto básicamente lo que quiere decir es de que la función, cuando analizas 4 cambios distintos, como los cambios del cambio, se comporta como ella misma.
O sea, eso es como, o sea, ya sé que tal vez esto dicen, confuso, ¿no? Pero eso es lo que significa, básicamente, porque acuérdense que el seno es un patrón ondulatorio. Entonces, después de varias derivadas, pues parece razonable que vaya a llegar a ser el mismo, ¿no? Y bueno, esta es una función que se cicla, ¿no? Entonces, es como, pues chido, ¿no? Saber que hay unas que se ciclan. Y cuando se ciclan, esta, pues es como muy conocida, pues porque solo son 4 pasos, ¿no? Y bueno, si quieren nada más les voy a enseñar esta, porque hay otra que se repite, pero creo que no tiene mucho caso que se las diga. O sea, porque no se usan, en verdad solo son como datos curiosos. Entonces vamos a pasar a ver ya ahora sí teoremas importantes del cálculo, pero ya en su aplicación. Entonces primero vamos a ver uno que es como la base para uno del cálculo. Este que ahorita les voy a enseñar, este no es de cálculo, este es como de funciones, ¿sale? Entonces les voy a preguntar, entonces pónganse buzos. Entonces fíjense, vamos a tener una función, ¿sale? Entonces, por ejemplo, voy a tenerla así, ¿sale? Ahora, si yo te digo, ok, yo estoy en este punto A, bueno, no, espérense, aquí no. Aquí en X es A, y aquí en este puntito, ¿no? Aquí es B, ¿no? Y obviamente aquí está, por ejemplo, un 6, ¿no? Y vale 6. Y por ejemplo, aquí vale 15, ¿sale? Supongamos. Entonces, a ver, vamos a ver. Dieguito, bueno, no, mejor, Abril. Fíjate, yo ya te dije en este dibujo que en A vale 6, ¿sale? La función vale 6. Y en B la función vale 15. Ok, si yo te dijera, oye Abril, ¿hay algún lugar donde valga 10, por ejemplo? Entonces yo te digo 10, ¿hay algún lugar en X entre A y B que lo cumpla? O sea, supongo que sí debe haber. Ok, pero ¿qué te dice tu intuición de por qué debería de haberlo? Así viendo el dibujo, ¿por qué debería de haber un valor entre A y B que te dé 10? Porque estamos en... bueno, es que no sé en qué punto estamos, pero sí, o sea, todavía 6 para 15, o sea, entre 6 y 15 está el número 10. Ok, muy bien, muy bien. Eso es parte de la intuición. Ok, muy bien. Entre 6 y 15 está el 10, ¿no? Ok. A ver, ¿y qué más podrías decirme? Así viendo el dibujo, ¿por qué crees que sí vaya a haber un número entre A y B? Por ejemplo, aquí, un punto C que nos dé el 10. O sea, ¿por qué crees que sí, que ese C sí exista? Por la línea de la función. Ok, muy bien, sí, esa es prácticamente la respuesta correcta, por la línea de la función. Ok, entonces, muy bien, hermanita, eso prácticamente es la respuesta. Pero a ver, Raichu, a ver, dinos algo más. Todavía hay una cosita que si se dan cuenta es como el último dato que nos falta. ¿Por qué tú dirías, Raichu, que debe de existir un número C en medio de A y B que nos dé el 10? Porque aunque no es una línea recta, está tomando todos los valores entre 6 y 15. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo de lo que ya hemos visto, bueno, de los temas de cálculo, si te dan una función, ¿cómo rayos tú podrías saber que sí existe ese C? O sea, aquí está dibujada la función, pero, por ejemplo, mira, ya sé, mira, fíjate, te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en este, ¿no? ¿Sale? Esta es otra función. Entonces, por ejemplo, ¿tú dirías que pasa por 0? O sea, tú dirías que, por ejemplo, yo aquí te digo que hay un punto A, ¿sale? Pues donde vale, supongamos, menos 7, ¿sale? Aquí vale menos 7. Y aquí hay un punto B, ¿sale? Ahí puse la B muy mal. Aquí, ¿B? ¿Sale? Donde vale 13. ¿Tú dirías que hay un punto C donde cruza 0? ¿Cero en X o en Y? No, obviamente en Y. Ah, bueno, entonces, pues yo digo que sí, ¿no? Porque al final de cuentas
la línea que se forma es creciente y es continua. Ok, ahí estuvo la respuesta. Es continua, ¿sale? Entonces, fíjense, es continua. Esa es la respuesta correcta. Si tenemos una función que es continua, ¿ok? Nosotros ya podemos saber en dónde va a ir a parar. Nosotros ya sabemos qué esperar de ella. Entonces, fíjense, el primero les voy a poner una que no es continua, ¿sale? Para que quede como ilustrativo el por qué necesitamos que sí sea. Fíjense, por ejemplo, voy a poner como más o menos como la del inicio, ¿no? Que aquí tenemos el A. Ay, no, bueno, la dibujé mal. Bueno, aquí está el circulito, ¿sale? Entonces, en A, aunque la tostada, sigo dibujando las cosas mal. Aquí era el 6, y aquí es el B, ¿sale? Y aquí es el 15. Pero fíjense, en este punto, ¿sale? Es donde quiero que esté mi 10, aquí. Pero fíjense que pues va a haber un hueco, ¿no? Justo ahí la función no, o sea, no tiene un valor, ¿no? Ahí debería de estar el 10, pero no hay nada. Esta función de ahí es una función que no es continua, que es discontinua, ¿sale? Acuérdense, las funciones discontinuas son las que no existen en algún valor, o sea, que para algún valor de x, por ejemplo, tú dices, cuando mi x valga 8, existe un valor, o sea, la función sí me regresa algo, y si te dice que no, entonces no es continua en 8, ¿sale? O otra opción es de que haya brincos. En continuidad tampoco se permiten brincos, tampoco se permite algo así como esto, fíjense. Así, ¿no? Y luego así, ¿no? Esto tampoco se permite en continuidad. Esta también es discontinua. Entonces, fíjense por qué esto nos afecta a lo que nosotros antes habíamos como planteado, ¿no? Porque fíjense que aquí, pues si nosotros decíamos, hay un número, ¿sale? Entre A y B que nos dé el 10. Entonces, ¿tú qué dirías, Dieguito? ¿Hay un número entre A y B que nos dé 10? En esta, en la que tiene el hueco aquí. Manuel, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Mira, fíjate, en esta gráfica de aquí, la que estoy señalando, la que tiene el hueco, tú dirías que hay un número entre A y B, sale en el eje X, obviamente, un número entre A y B que te dé 10. Fíjate, ya sabemos que en A, pues es 6, ¿no? Y que en B es 15. Y antes, en este ejemplo, que sí es continua, nosotros habíamos dicho que, pues sí, ¿no? Porque pues la línea va creciendo, ¿no? Y pues si sigues la línea de la función, pues obviamente toca todos los puntos entre 6 y 15. Entonces, pues entre 6 y 15 está el 10. Obviamente debe de haber un número entre A y B que dé choque 10, o sea, que te dé 10 como valor, porque ves que la función pasa por todos los puntos, ¿sale? Pero aquí, en esta no es continua, esta es discontinua. Entonces, dinos, ¿por qué esto nos afecta? Ay, bueno, no sé. Una disculpa. A ver, Abril, ¿por qué nos afecta? ¿Nos afecta para hacer qué? ¿Para saber que hay un 10? Ajá, sí. ¿Por qué aquí? O sea, aquí hay un hueco. En 10 no existe. O sea, cuando tú dices, oye, ¿qué número le tengo que dar yo a la función para que me dé 10? Te dice, no hay número, en 10 hay un hueco, ¿no? Así es como se marca en matemáticas que no existe. Pones un circulito blanco, ¿no? Entonces, ¿por qué nos afecta? ¿Por qué aquí ya no podemos decir que sí hay un número en medio de A y B que nos dé 10? ¿Por qué? Porque el número no, o sea, no existe, ¿no? Hay un hueco, o sea, de 10 es... Exacto, porque pues hay un hueco. Entonces, pues no importa qué número entre A y B digamos, pues jamás vamos a poder llegar a este hueco, ¿no? O sea, justo cuando nosotros lleguemos, por ejemplo, al número, supongamos que es aquí 3, ¿no? Supongamos que 3 era el número, pues nos va a decir, híjole, lo sentimos, en 3 no existe. Y dices, y chin, porque tú dijiste, uy, y en 4 era 13, ¿no? Y dices, uy, y en 2 en 2 era 9, y pues debe de ser como 3, y te dicen, híjole, en 3 no existe. Entonces, por eso es que nos importa la continuidad. Si es discontinua, pues ya valió, porque va a haber un punto donde no va a haber nada, ¿sale? Ahora, en este caso, por ejemplo, Vanes. Bueno, no sé si Vanes ya regresó. Vanes, ¿por qué en este, donde hay un brinco, nos afecta? Por ejemplo, supongamos, aquí en A es el 6, y Ajá. aquí en B
es el 15, ¿no? ¿Por qué nos afecta este brinco? Para decir, por ejemplo, ¿hay algún número que nos dé 10? ¿Por qué nos afecta? Ah, porque en 10 no hay valor. O sea, no existe el 10 en la función, ¿no? Exacto, Entonces, porque fíjense que el brinco deja este espacio de aquí que hay en el brinco, ahí la función desaparece. Entonces todos estos números que pudieron haber sido, por ejemplo, desde el 8 hasta el 13, no están, ¿ya vieron? Y empiezan otra vez, por ejemplo, desde el 14, ¿no? Entonces, pues sí, está el 14 y está el 15, ¿no? Y obviamente como se cortó en 8, pues está de 8 para abajo. Pero de 8 a 13 no hay nada. Este espacio se quedó en blanco, ¿ya vieron? Por eso, si la función no es continua, nosotros no podemos decir que haya como que se pueda cumplir cualquier valor de y, ¿sale? Entonces, esto escrito como de manera bien es de que, bueno, esto para empezar se llama teorema del valor intermedio, ¿no? ¿Sale? Así se llama este teorema, y pues por obvias razones, ¿no? Porque queremos un valor que está en medio, ¿no? De otros dos. Entonces aquí la cosa es, si te dicen, los valores de A y B, ¿sale? En este caso de dos números en X, ¿sale? A y B, te dicen en A es 6 y en B es 15, pues básicamente lo que te dice el teorema es que si f, si la función es continua, entonces, para todos los valores, ¿sale? Los val entre f de A y f de B, ¿sale? La función en A y, F, y la función en B, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, todos los valores que estén en medio, ¿sale? De 6 y 15, van a tener algún número entre A y B que lo cumpla, ¿sale? Entonces, para todos los valores entre f de A y f de B, hay un C, ¿sale? Entre A y B que lo cumple, ¿sale? Este es el teorema del valor intermedio. Entonces no sé si haya dudas. Raicho, ¿hay dudas? No, Manuel. Dieguito, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. ¿Abril, hay dudas? No, gracias. ¿Vanes, hay dudas? no, Manuel, gracias. Va, entonces fíjense, este teorema, en verdad ahorita los que vamos a ver son un poco obvios, por ponerlo de cierta manera. O sea, pues como que lo veías y decías, pues como que sí, ¿no? Obviamente la prueba, o sea, la demostración de esto es 1000 veces más compleja que nada más decir así porque lo veo. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que en verdad sí se cumple, vaya, y es válido. Y este en particular, ¿para qué rayos nos sirve? Bueno, pues nos sirve para poder decir si una función sí tiene una raíz, ¿no? Porque acuérdense que las raíces de un polinomio son cuando pasa la función por el eje de las x. Entonces tendríamos precisamente esta situación. Si yo ya sé que pasa por un número negativo y un número positivo, ¿sale? Y sé que la función es continua, pues listo, pues yo ya sé que pues sí tiene una raíz. Entonces yo ya tengo como válido el poder buscarla, porque a veces, ¿para qué vamos a buscar cosas si no sabemos que existen, ¿no? Mejor primero sabemos que existen y ya después las buscamos. Si no, vamos a andar perdiendo nuestro tiempo. Entonces, este en verdad va a ser importante después en cálculo. Entonces, ahorita nada más como que acuérdense que sí, o sea, que es como bastante lógico. Ahora, falta todavía otro. Este se llama teorema de los valores extremos. Y de este hay dos versiones, la versión del cálculo y la versión como de funciones. Ahorita vamos a ver la versión de funciones y lo siguiente que vamos a hacer es ahora sí ya pasarla a la del cálculo, ¿sale? Entonces, para esto de aquí, fíjense, lo que te pregunta es ¿dónde está el valor más alto de la función y el valor más pequeño, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función, ¿no? Así, y yo te digo que
aquí, ¿no? Aquí está. Entonces supongamos que en A es 6, ¿no? Y aquí está el B, ¿no? Y el B supongamos que es 14, ¿sale? Sale. Entonces, a ver, Rachu, ¿tú qué harías para saber cuál es el valor máximo de la... Buena pregunta. Idea. Obviamente entre A y B, ¿no? De A a B. De A a B, ¿cómo sabrías cuál es el valor más grande que toma la función de A? O sea, así, ¿no? En este intervalo A a B, ¿no? Intervalo cerrado. Entonces, ¿qué se te ocurre? ¿Tú qué harías para encontrar esos números, el más pequeño y el más grande? ¿Qué dirías o qué? A ver, si no, a ver, Dieguito, ¿a ti qué se te ocurre? Manuel, se me ando trabando, pero la pregunta es, ¿cómo se encuentra el valor máximo entre A y B? Ajá, sí, por ejemplo, el máximo y el mínimo. ¿Cómo harías para encontrar esos dos? Se supone que se tiene que igualar la derivada a cero, ¿no? Porque en ese Ok, punto, todavía no llegamos a eso. O sea, ahorita nada más dime como un poco a tientas, o sea, como con lógica, ¿qué harías tú? pues no sé, entonces, Todavía aquí no le metemos cálculo. Esto es el teorema de valores extremos sin cálculo. Ahorita vamos a llegar al que tiene cálculo y qué es lo que dices, ¿no? Ok, a ver, Abril, a ver tú que no te sabes todavía eso de la derivada a cero, ¿cómo buscarías tú el valor más pequeño y el más grande que toma la función entre A y B? Bueno, de A a B, pues, de A a B. Pues si me dan a y a B, yo diría que el punto más bajo entonces es 6 y el punto más alto es B, pero pues no sé. O sea, solo me fijaría en la recta porque no tengo idea de cómo hacerlo de otra manera, pero Ok, no. ok. Nada más es con intuición. En este problema es nada más como con intuición. Entonces, fíjense. A ver, tenemos A y B, ¿no? En A y B nosotros sí sabemos cuánto vale. Entonces, supongamos que vamos a hacer el valor mínimo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que queremos el mínimo, ¿no? El valor más pequeño que tome la función. Pues hay de tres sopas. O es A, ¿sale? O es B, o sea, los que ya conocemos, ¿sale? A o B. O, pues, algún valor, ¿no? Que esté entre A y B, ¿no? Pues es muy evidente, ¿no? Pues tiene que estar en algún lugar en todo el intervalo, o en A, o en B, o en medio de A y B. Entonces, ahora fíjense, ¿cómo podríamos en verdad saberlo? Pues así nada más no podríamos saberlo, pero sabemos que tiene que existir, porque, a ver, sabemos que en A podría ser el número más pequeño, ¿no? En este caso, por el dibujito, pues sabemos que efectivamente el 6 es el más pequeño, ¿no? Y pues si lo comparamos con B, decimos, no, pues B no puede ser. O sea, el B queda tachado, ¿no? Pero ahora acuérdense que por lo que vimos antes del valor intermedio, también sabemos que pues está el 7, ¿no? El 8, el 9, ¿no? Todos esos valores hasta el 14. Sabemos que están todos esos números hasta el 14. Pero nadie nos dice que la función no hizo una cosa así, ¿no? O sea, nadie nos asegura que no pasa algo como así, ¿no? Vaya. Y que aquí es donde tenemos nuestra A, ¿no? Nuestra misma A. Y esta colinita que venía bajando aquí es esta, ¿no? Entonces fíjense que aquí bajó un número más pequeño que A, ¿no? O sea, este de aquí es más pequeño. Y este de aquí, pues obviamente es más grande que B. ¿Sale? Entonces, la anécdota, así, vaya, a grandes rasgos, del único que trata este teorema es de decir que sí existen, no de dónde están, solo de decir que existen. Pero fíjense que es como bastante obvio que existen. O están en A, o están en B, o están entre A y B. ¿Sale? Entonces, literalmente así lo vamos a poner. Sí, si la función es continua, obviamente, porque si tiene brincos ya no vale. Si es continua, ¿sale? Obviamente si es continua de A a B, ¿no? Si es continua en A a B, lo demás no nos interesa, solo queremos, porque estamos nada más revisando de A a B. Los demás pues ya nos valen.
Entonces, si es continua en este intervalo, ¿sale? Los max y min, ¿sale? Los máximos y mínimos deben de estar en A, ¿sale? B o entre ellos, ¿sale? Lo cual es bastante lógico, bueno, por lo menos eso creo yo. A ver, Van, dime, ¿se te hace lógico? Sí, Manuel. Sí, Dieguito, ¿se te hace lógico? Sí, Manuel. Raichu, ¿se te hace lógico? Sí, Manuel. Abril, ¿se te hace lógico? Sí, O sea, si se dan cuenta, literalmente, o sea, como que no te responde nada, pero lo que te responde es que deben de estar. O sea, ya no estás buscando a lo puro menso, ya buscas por algo que sabes 100% que existe. O sea, no estás buscando por unicornios, ya estás buscando por cosas que sí van a estar ahí, ¿sale? Entonces, eso es en verdad lo único que nos dice este teorema. Igual para demostrarlo se ocupan herramientas mucho más fuertes. Parece una mega tontería, ¿no? Así como de, ay, pues es obvio, pero no manches, para demostrarlo, o sea, también está fácil, pero no está tan fácil. Y bueno, ahora sí vamos a llegar al teorema de los valores extremos, versión cálculo, ¿sale? Entonces, teorema, valores extremos, ¿sale? Cálculo, ¿sale? Es como la versión cálculo. Este de aquí, el que vimos arriba, nos asegura que deben de estar, ¿sale? Básicamente para eso es para lo que nos sirve el primero. Nos dice, están, tú no te preocupes, sí los puedes buscar porque están ahí. El segundo, el que tiene el cálculo, vaya, lo que hemos estado estudiando, este nos dice dónde están. Entonces, una vez que sepamos que la función es continua entre A y B, decimos, ya, sí están, ya sabemos que sí están, ahora solo hay que buscarlos, ¿sale? Y este teorema nos dice cómo vamos a encontrarlos. Entonces, ¿qué onda, Pablo? Pablo. Hey, Pablo. Bueno, pues creo que Pablo se murió. Sale, a ver, entonces, Dieguito, ahora sí, a ver, para que te luzcas tú que la otra vez querías contestar. Si yo tengo aquí mi A, ¿no? Que por ejemplo esté en 6, y aquí yo tengo un B, ¿sale? Que esté en, no sé, en 8, por ejemplo. ¿Cómo sabemos cuál es el valor máximo? ¿Cómo lo encontramos? A ver, Dieguito, contéstanos. ¿Cómo encontramos ese valor? Pues, igualando la derivada a 0. Ok, pero ¿por qué haríamos eso? ¿Por qué rayos la derivada a 0 y por qué no la derivada a 5, a 10? O sea, ¿por qué a 0? Porque se supone que la derivada es una pendiente, no muestra cómo cambia la función. Entonces, en un valor máximo o mínimo, la pendiente tendrá que ser una línea horizontal y las líneas horizontales tienen pendiente 0. Ok, muy bien, sí, básicamente es eso. Entonces, miren, lo voy a mostrar gráficamente, ¿sale? Entonces, fíjense que en esta curva, ¿sale? En esta curva que va hacia abajo, ¿cómo van los cambios? Bueno, pues si nosotros dibujamos las derivadas, ¿no? De las pendientes a los puntos, por ejemplo aquí, pues vamos así, ¿no? Esa sería una derivada, ¿no? Como, por ejemplo, al punto A. Y mientras vamos avanzando, nos vamos acostando, ¿sale? Porque pues vamos llegando pues fíjense que hay como un piquito, ¿sale? Está como un piquito hasta arriba. Justo en el valor máximo, cuando llegas a la cima, es cuando está plano el suelo. Ya no, porque fíjense, las pendientes las pueden interpretar, pues literalmente como cómo está inclinado el suelo en la función. Entonces, ¿tú cómo sabrías? A ver, Abril, ¿tú cómo sabrías si estás subiendo una montaña que ya llegaste a la cima? porque veo hacia abajo.
No, pues mejor ves hacia arriba, ¿no? Si ya no hay nada por dónde subir, es que pues ya llegaste, ¿no? También. Básicamente es lo que está pasando aquí. Si te das cuenta, mientras estamos en A, nosotros como que miramos hacia arriba y decimos, híjole, todavía nos queda un cacho de la colina que subir. Pues hay que avanzar. Subes y subes y fíjate, cada vez ves que estás más cerca, o sea, cada vez está menos inclinado el suelo. O sea, ya casi vas a llegar como o sea, la inclinación te dice que te hace falta mucho subir o poquito de subir. Y fíjate que se va haciendo menos y menos y menos inclinado hasta que de repente es nada inclinado. Y nada inclinado se traduce como que la derivada sea cero, porque cero pues es que no hay inclinación. Acuérdate, inclinadas positivas son así, inclinadas negativas son así, ¿sale? Esta es la negativa, esta es si fuera menor a cero, ¿sale? Y esta de aquí es si fuera mayor a cero, ¿sale? Esta es mayor a cero, esta es menor a cero, ¿sale? Entonces, pues nosotros vamos subiendo y pues nuestra primera derivada es positiva, ¿sale? Entonces, pues seguimos subiendo. Fíjense que cada vez se hace menos inclinada. Ajá. Y luego llega un punto donde tocamos que precisamente está plano. Es la cima, ya no hay nada que subir. El suelo se dejó de inclinar. Y obviamente después de allí se empieza a inclinar hacia abajo. Bueno, ahí esta se me pasó, esta está dibujada mal. Pero básicamente se empieza a inclinar hacia abajo. Entonces, el valor máximo, ¿sale? Se va a encontrar, pues, cuando nuestra primera derivada sea 0. ¿Ok? Entonces, a ver, Raichi, ¿para ti tiene sentido esto? Sí, Manuel. Pablo, ¿para ti tiene sentido? Sí. Sí, Vanes, ¿para ti tiene sentido? Vanes. Sí, Manuel, gracias. ¿Sí? Abril, ¿para ti también tiene sentido? La de encontrar el punto máximo sí tiene sentido, pero para encontrar el punto mínimo creo que no, o sea, igual y me lo salté. No, todavía no digo el mínimo, pero es exactamente lo mismo. Mira, lo voy a dibujar aquí. O sea, entonces aquí voy a dibujar como los dos. O sea, entonces tenemos como dos situaciones y las voy a dibujar en un mismo lugar. Entonces, fíjense. ¿Sale? Imagínense que tenemos esta. Nosotros que aquí tenemos nuestro A, ¿sale? Nosotros tenemos aquí nuestro B, ¿sale? En este puntito y en este puntito, ¿sale? Entonces, fíjate, Abril, que para encontrar el máximo entre A y B, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a ver nuestras derivadas. Entonces, fíjate, empiezo aquí, ¿no? En A, obviamente. Ahí es como mi punto de partida, ¿sale? Entonces, lo que va a pasar es que me voy a empezar a mover y digo, híjole, está inclinado, y de repente llega un punto donde no está inclinado. La derivada es 0, ¿sale? Derivada 0, pues es que literalmente es perpendicular, es paralelo al piso, paralelo al piso. No es nada inclinado. Ok, nosotros ya sabemos que este puede ser un máximo. Ahora fíjate, la colina empieza a bajar, ¿no? Entonces empieza a bajar, ¿sale? Y fíjate, de repente empieza a bajar así muy cañón, pero luego empieza a bajar más lento. Y llegamos a otro punto donde estamos totalmente aplastados, ¿sale? Es como el fondo del valle. Y el fondo del valle, pues también no hay más para dónde bajar. Ya lo único que te queda es subir, ¿no? Básicamente eso. Así como, ya que has caído tanto, lo único que te queda hacer es subir, ¿no? Básicamente. Es como la idea contraria a este. En este subíamos, y de repente ya no podías subir más. Pues ese es el punto máximo. Y aquí bajas, pero de repente ya no puedes bajar más. Aquí también está, si te das cuenta, acostado la inclinación. Entonces también la derivada es 0. Aquí, ¿sale? Entonces, ahora básicamente tenemos 4 opciones. Según el primer teorema que vimos, ¿sale? El que no tenía cálculo, nos dijo que, pues si nuestra función es continua de A a B, el máximo y el mínimo deben de estar a fuerzas en A, B o entre ellos. Ahora, el teorema con cálculo nos dice, o sea, lo complementa. Te dice, el máximo, ¿sale? El max y min están, ¿sale? En A, o en B, o entre ellos, pero ese entre ellos se traduce o cuando
la derivada es 0, ¿sale? Porque ya vimos que cuando están entre ellos, que cuando no es ni A ni B, lo que tenemos que hacer es como seguir el caminito y ver hasta cuándo podemos dejar de subir o podemos dejar de bajar, ¿sale? Entonces, pues ya, listo, estos dos teoremas se complementan y al final pues ya nos sacan esto, ¿no? Ay, no sé si está trabada mi imagen. ¿Está trabada mi imagen? Como que yo la veo trabada aquí. Ah, no, Sí. se me murió el celular, creo. No. No. Bueno, valió la imagen, chicos. El primer fail de estas clases. Bueno, básicamente es de que pues ya, o sea, bueno, ya no ocupamos, como ya casi de por sí se iba a acabar la clase. Bueno, entonces el chiste es de que pues para encontrar el máximo y mínimo es o está en A, ¿sale? O está en B, que esos son los valores que ya nos daban por default. En A ya te decían E5 y en B ya te decían E7. Entonces podría ser que esos sean los máximos o mínimos, o pues puede ser que estén entre ellos, ¿no? Lo que habíamos visto del primer teorema. Pero si están entre ellos, solo tenemos que buscar cuándo la pendiente se hace plana. Y ya después, ya que tienes esos 4 valores, ¿sale? Donde están, bueno, los valores donde se haga plana, A y B, solo los comparas y pues ves, a ver cuál es más grande, ¿no? Si en este valor que era plana me dio... miren, ya sé qué puedo hacer para transmitir, para que se vea esta última parte. A ver, vamos a intentarlo. Voy a activar mi cámara. Hola, chicos. A ver, vamos a ver. Híjole, no sé cómo voy a hacer esto posible. No, creo que no se va a poder, ¿verdad? No sé, a ver, ¿alguien tiene sugerencias? No sé cómo hacer esto. Pon la libreta de lado, Manuel, porque sí se ve, más o menos. ¿Así? Ujú. Ah, ya. A ver, mira, ya sé. Ah, se los puedo enseñar así, ¿no? ¿Sí se ve así bien? Sí, sí se ve bien, Manuel. Va, entonces fíjense que pues ya o está en A, o está en B, o está cuando se haga plano. Entonces, Abril, ¿tiene sentido para ti? Sí, sí tiene sentido. Vanes, ¿tiene sentido para ti? ¿Vanes? Híjole, Vanes se nos murió. Dieguito, ¿tiene sentido para ti? Sí, Manuel. Raichu, ¿tiene sentido para ti? Sí, Y Pablo, ¿también tiene sentido para ti? Sí, Manuel. Va, entonces, a ver, déjenme, escribo como tantito para agregar la parte que la que quería llegar. Entonces vamos a ver como un ejemplo, ¿sale? Entonces, básicamente el ejemplo, por ejemplo, podríamos ver una cuadrática, así como para que sea muy fácil. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la función, ¿sale? X al cuadrado, X al cuadrado, por ejemplo, X al cuadrado. Si nosotros derivamos X al cuadrado, ¿sale? La derivada nos va a dar, pues, 2X, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros queremos saber dónde rayos está el máximo y el mínimo de la función. Entonces, solo tenemos que ver cuándo esta función se iguala a 0. Entonces, fíjense, ahí lo escribí. Nuestra función es X al cuadrado y queremos ver cuándo rayos hace 0, ¿sale? Entonces, acuérdense, necesitamos un A y un B. De nada nos sirve que nos digan cuándo se hace 0 si no tenemos como un tope de valores. Entonces, la voy a dibujar nada más. Entonces, bueno, esta es bastante obvia, así gráficamente, pero bueno, no importa. Entonces, miren, fíjense que aquí, ¿no? Estaría el gráfico. Entonces, pues, obviamente, pues es en 0, ¿no? Cuando la X vale 0 es donde está el mínimo. Y fíjense que eso es justo lo que va a pasar, porque si nosotros queremos encontrar un valor que haga la primera derivada 0, ¿no? Que sería básicamente escribir que 0 sea igual a 2x, si despejamos es que, pues, x a 0, ¿no? Miren, ahí está. Entonces, eso lo que significa es que cuando x vale 0, ahí hay un valor crítico, así se llaman. Los puntos donde la de primera derivada sea 0,
Bueno, pues también murió Manuel. Me morí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, no importa, ya regresé. Entonces hacemos el despeje, ¿no? Porque queremos ver cuando la primera derivada sea 0, y pues ya nos sale que cuando x es 0, pues es justo cuando está aplanado. Es justo cuando llegamos o al como tope de una colina o el final de un valle. Entonces, pues ya nosotros tenemos que checar el valor para ver qué rayos es, si un valle o una colina, ¿sale? Eso ya lo tenemos que comprobar numéricamente. Como ya saben que es un valor crítico, pues solo tienen que meter valores muy cerquita, ¿no? Por ejemplo, cuando x valga 1, y pues cuando x valga 1, pues les va a dar obviamente un número más grande. Y eso significa que se trepó. No puede subir después de una colina. La colina es lo más alto, entonces debe de ser un valle, a fuerzas, ¿sale? Y a estos puntos, donde la primera derivada valga 0, se le llaman puntos críticos, ¿sabe? Así se llaman, puntos críticos. Simplemente es un nombre técnico, como para recalcar que son muy importantes. Entonces, Abril, ¿hay alguna duda de cómo ella se usa para calcular de una función en específico? No, gracias, Manuel. Pablo, ¿hay alguna duda? No. ¿No? Vanessa, ¿hay alguna duda? No, Manu. Rachel, ¿alguna duda? No, Manuel. Sale, pues yo creo que aquí le dejamos y ya para la siguiente vamos a ver los siguientes, pues, temas. Y ya, pues, creo que fue Abril, ¿no? Abril, si quieres ya puedes detener la grabación. Y ya para la siguiente vamos a ver lo que es, el teorema de Rolle, cuándo falla